Queridos hermanos, el mes pasado estuvimos hablando de la creación. Dios existe y ha creado todas las cosas, nos ha hecho a imagen y semejanza suya y nos ha hecho para el cielo. Durante este mes vamos a hablar de la caída, del pecado. Concretamente, a través de este video o durante esta semana, en el proyecto de formación en la fe, el proyecto Nazaret, se nos invita a detenernos sobre el tema del pecado original, llamado pues primer pecado o llamado pecado original precisamente por ser el primero de los pecados en la historia de la humanidad. Dios crea al hombre y la mujer, Adán y Eva, les dice, pueden comer, nos dice el Génesis, de cualquier árbol, pero menos de este, del conocimiento. Entonces viene el tentador, como bien lo sabemos, de una forma figurada, se presenta en una serpiente que habla con Eva, pues le dice que eso no será así, entonces que si ellos comen de ese árbol serán como dioses, y la invita a que coma. Lo mismo pues sucede con Adán igualmente, y así es como se da el primer pecado en la humanidad. ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto? Bueno, es importante porque si de una de las cosas podemos estar seguros es de la cuestión del pecado original y por lo tanto del compartir, porque compartimos una misma naturaleza humana, de compartir precisamente ese pecado en toda la humanidad. Es decir, que todos los hombres y mujeres de la humanidad llevamos desde el momento de nuestra concepción ese pecado original en nosotros, porque compartimos una misma naturaleza humana. Y al compartir una misma naturaleza humana, compartimos tanto sus cosas buenas como también sus cosas malas. Y dentro de estas cosas malas está precisamente pues ese pecado. El día de mañana vamos a celebrar, hoy es lunes, yo estoy grabando este video el lunes, pero el día de mañana, martes 8 de diciembre, celebramos que una mujer en toda la historia de la humanidad fue liberada. Bueno, más que liberada, Dios no permitió que en su concepción ella compartiera este pecado original. Y por lo tanto, los efectos del pecado tampoco se dieron en ella. Por eso mismo, pues se habla de la Virgen María como asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque no sufre las consecuencias del pecado original. Este es el misterio de la Inmaculada Concepción. Inmaculado significa precisamente sin mancha, concebida sin mancha de pecado. En cambio, todo ser humano, todo hombre y toda mujer concebido en la historia de la humanidad, excepto la Virgen María, somos concebidos en el pecado original, que significa que todos nosotros traemos en nosotros precisamente esa participación del primer pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, y junto con esa participación en el pecado traemos consigo las consecuencias del pecado en nuestra vida. ¿Qué es lo que demuestra pues el primer pecado en la humanidad? En primer lugar, que Dios crea al hombre y a la mujer libres. Ellos pues precisamente están destinados a amar a Dios. Dios los ha creado con unos dones extraordinarios. Ahora bien, como tienen también la libertad, el poder elegir, no Dios, entonces por eso el pecado entra en la historia de la humanidad. Alguien podría decir, bueno, ¿y para qué Dios nos creó libres? Bueno, es que si no nos creaba libres, entonces no podía haber una verdadera relación de amor entre Él y nosotros. No podría, nosotros no seríamos propiamente, no tendríamos propiamente la grandeza, digamos, que tenemos como personas humanas, porque pues estaríamos reducidos a un nivel de criatura mucho más bajo al faltarnos la libertad. Seríamos o robots o seríamos pues animales de un conocimiento solamente sensible como el resto de animales, pero precisamente nos falta lo que nos caracteriza a nosotros y lo que nos viene a definir en cierto sentido a nosotros como personas humanas, es decir, la racionalidad que pues trae consigo la libertad. Pues bien, gracias a esa libertad podemos amar a Dios
pero también debido a esa libertad el hombre y la mujer se apartan de Dios. ¿En qué consistió el primer pecado? En comerse una manzana, como se dice en una historia pues muy conocida. No, realmente el nombre de manzana probablemente venga de que la palabra mal se dice malum, igual que malum se dice manzana en latín. Es decir, la palabra manzana en latín pues se dice malum y la palabra mal o pecado en latín también se dice malum. Por lo tanto, puede haber allí una especie de relación y, oh, comió de la manzana porque se refiere a un mismo término entre manzana y mal. Pero no se trata tanto de comer algo, de que haya habido, digamos, un fruto prohibido, en el sentido de que ha sido la cosa material la que hizo caer al hombre y a la mujer en el pecado. El pecado consistió en que el hombre desobedece a Dios porque quiere ser como Dios. En otras palabras, el hombre se siente, digamos, en una situación por encima de su realidad de criatura y quiere decidir por sí mismo, por lo tanto, lo bueno y lo malo. Y esa es la historia de toda la humanidad. ¿Ya? Y el hombre, por lo tanto, quiere pues, vivir sin necesidad de Dios. En eso consiste el pecado. Es el pecado de orgullo, la soberbia humana de decir, yo no te necesito, Señor. Lo decía en algunas ocasiones en la homilía. Quizá, pues, intelectualmente no lo pensamos así, pero en la práctica lo vivimos así. Cuando no basamos, cuando no fundamentamos nuestra vida en la relación con Dios. Estamos, en cierto sentido, cometiendo ese mismo pecado de yo no te necesito, Señor. Yo quiero ser como Dios, yo quiero ser Dios. ¿Por qué? Porque yo me valgo por mí mismo. Ojalá pues estos días que hemos experimentado una pandemia donde un pequeño virus nos ha recordado lo frágiles que somos y la necesidad que tenemos de un auxilio que viene de lo alto, estos días nos ayuden a caer en la cuenta de la necesidad de Dios y hagan, por lo tanto, de nuestra vida una vida más piadosa, una vida más cercana al Señor, pues tratando de combatir esos efectos del pecado original en nuestra vida. Que el Señor les bendiga a todos.